Buenas tardes, hermanos, los saludo en nombre del Señor. Comenzamos de esta manera nuestro penúltimo capítulo en esta serie de estudio de la Epístola a los Romanos, verso por verso. Nos convoca el día de hoy el capítulo número 15 de Romanos. En este capítulo, el apóstol Pablo resume lo que ha estado diciendo sobre la relación de los fuertes con los débiles e indica cuál ha de ser la actitud de estos, los fuertes, hacia los débiles. Pero el análisis no se detiene ahí. En este capítulo, Pablo se amplía en su alcance y fija la atención de toda la congregación de la iglesia en Roma y por extensión a nosotros en Cristo, cuyo ejemplo de abnegación a favor de otros debiera ser seguido tanto por los débiles como por los fuertes. Este es el capítulo 15, penúltimo capítulo de la Epístola a los Romanos. Leamos así lo que dice la palabra del Señor. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús, para que concordes a una boca glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios. Digo pues digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Yesé el que se levantará a raíz a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Empero cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aun vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte resueltamente, como amonestándoos por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable y santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que mira a Dios, porque no osaría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento, sino, como está escrito, a los que no fue anunciado de él verán, y los que no oyeron entenderán. Por lo cual, aún he sido impedido muchas veces de venir a vosotros, más ahora no teniendo más lugar en estas regiones y deseando ir a vosotros muchos años cuando partiere para España iré a vosotros, porque espero que pasando os veré y que seré llevado de vosotros allá, si empero antes hubiere gozado de vosotros. Mas ahora parto para Jerusalén a ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén, porque les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en los carnales. Así que, cuando hubiere concluido esto y les hubiere consignado este fruto, pasaré por vosotros a España. Y sé que cuando llegue a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Ruegos, empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por la caridad del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios, que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Capítulo número 15 de la Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma, concluyendo ya esta epístola con este penúltimo capítulo. Comienza así este capítulo. Así que, los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo, con ese así que,
continúa de forma natural la exposición del capítulo 14 sobre débiles, espirituales y fuertes. Pablo se posiciona como firme espiritual, o sea que ha sido dotado como una bendición de discernimiento en cuanto al sacrificio de Cristo y los alcances de este en la vida diaria. Los firmes espirituales tienen una responsabilidad para con los flacos. Gozar de la bendición del discernimiento conlleva una responsabilidad de por sí, que es sobrellevar la debilidad de los flacos espirituales. ¿Pero a qué se refiere con esto? Sobrellevar a los débiles no es solo tolerar su debilidad, como si se tratara de un estorbo. Sobrellevar a los débiles no es tenerles paciencia, con una molestia interior, con un resentimiento interior. Sobrellevar su debilidad es ayudarlos, con testimonio, comprensión y abnegación. Por eso Pablo agrega no agradarnos a nosotros mismos. La libertad cristiana del fuerte nunca puede estar por sobre el deseo de ser edificación y no tropiezo del hermano débil. Considerando siempre que no buscamos agradar al hermano como si ese fuese el fin, sino que buscamos agradar al hermano porque haciéndolo agradamos a Dios. De esto mismo Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porque, ¿persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿O busco de agradar a hombres? Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces la responsabilidad para con los débiles es agradarlos, sostenerlos, serles de edificación, siempre y cuando eso sea de agrado a Dios. Continúa con los versículos 2 y 3. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación. Porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperian cayeron sobre mí. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es el cumplimiento de por sí de la ley. Y de hecho, considerando el abnegar nuestro propio beneficio por la edificación de nuestro prójimo, Pablo recuerda el ejemplo máximo, que es Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, no buscó agradarse a sí mismo. El que por derecho propio era digno de toda gloria, cargó con nuestro castigo, se abnegó a sí mismo para nuestra edificación. De esto le escribe Pablo a los filipenses en el capítulo 2. Les dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 4, porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pablo nos recuerda aquí que efectivamente las escrituras son útiles para enseñarnos, como le dice a Timoteo. Las escrituras, que en tiempos de Pablo se refería al Antiguo Testamento, fueron escritas para nuestra enseñanza. Enseñanza en el sentido de vida práctica y no como mero conocimiento intelectual. Debemos recordar siempre que la Biblia es nuestra única guía de fe, pero también es nuestra única guía de práctica, porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La pregunta que responde aquí Pablo es, ¿de qué forma nos es beneficiosa la Biblia? En primer lugar, nos es beneficiosa a través de la paciencia. Explico. Conocer profundamente la voluntad de Dios a través de su santa palabra, que es la santidad para nuestras vidas, conocer su voluntad, que es santidad para nuestras vidas, nos hará comprender cada vez más lo lejos que estamos de esto. Nos va a herir, nos va a dañar esta idea, nos va a humillar. ¿Ya? Es por eso que la vida cristiana es un trabajo diario. ¿Ya? Requerimos de Dios paciencia, sabiendo que este trabajo es muy lento y es distante, pero no por eso debemos abandonarlo. De ahí la paciencia. En segundo lugar, la Biblia nos es beneficiosa por la consolación. La Biblia no solo descubre nuestro pecado y fuerza una paciencia piadosa dentro de nosotros, sino que también nos consuela con aliento y esperanza en las promesas de Dios, sabiendo que Él no nos desamparará. Al contrario, nos provee de libertad del pecado y buenas obras para que andemos en ella. De ahí la consolación. Efectivamente, lo que Pablo resalta aquí es que el medio para que la Biblia nos sea de bendición y a través nuestro sea de bendición para otros es ponerla en práctica. Continúa los versículos 5 y 6. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús, para que concordes a una boca glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
El ser de bendición a otros y a nosotros mismos viene directamente de Dios. ¿Por qué? Porque esta bendición es por la Biblia, que no es otra, sino la palabra de Dios. Él es el dador, literalmente la fuente de la paciencia que nos sostiene. Él es quien nos consuela, quien nos promete bendición. El cumplir la voluntad de Dios, o sea, vivir realmente la Biblia, el ser de bendición a otros nos lleva a la unidad. Aun cuando no estemos de acuerdo en todos los temas, por ejemplo, la disyuntiva que hacía Pablo entre los fuertes y los débiles, el amor cristiano, o sea, el sometimiento a Dios, el amor cristiano que viene del sometimiento a Dios, nos lleva a concordar, a ser un solo pueblo, una sola voz, unánimes en lo más importante, dar gloria a Dios. Por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios. Comienza Pablo el versículo 7 diciendo, por tanto, o sea, ya que Dios nos provee de paciencia y consolación para que, como una sola voz, demos gloria a Dios, debemos sobrellevarnos. ¿Ya? La unidad del pueblo de Dios se basa en nuestra mutua aceptación. ¿Ya? Esto se refiere con sobrellevarnos, o sea, aceptarnos. Sobrellevarnos los unos a los otros es aceptarnos con amor, para que seamos un solo cuerpo. La pregunta es, ¿cuál es la medida en la que debemos aceptarnos unos a otros? Pablo nos responde, como Cristo nos amó y nos aceptó como hijos de Dios. La medida es infinitamente distinta. Nosotros debemos aceptar nuestras diferencias humanas, nuestros defectos, nuestros errores, pero Cristo, Dios mismo, nos aceptó por puro amor a nosotros, inmundos pecadores, rebeldes a su santidad. Entonces la medida es sumamente distinta, infinitamente distinta. La medida que nos da Pablo aquí dice, acéptense unos a otros con amor. Pero Pablo, ¿cuánto tenemos que aceptar nuestros errores? ¿Cuánto tenemos que aceptar nuestros defectos? Pablo pone la medida y dice, como Cristo lo hizo. Y ahí inmediatamente reconocemos que debemos aceptarnos siempre por amor. ¿Para qué? Todo para la gloria de Dios. Si hay algo que generalmente olvidamos, hermanos, es que la gloria de Dios es nuestro propósito, ¿ya? No es nuestro disfrute, no es nuestro placer humano, no es disfrutar de sus bendiciones meramente, sino que es el fin único y final, es dar gloria a su santo nombre. Nos amamos como hermanos para la gloria de Dios. De hecho, Cristo murió por nuestros pecados para la gloria de Dios. Sobre esta misma idea, Pablo continúa, versículos 8 y 9. Digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito. Cristo nos sobrellevó a nosotros, pecadores, para la gloria de Dios. Digo pues, o sea, recuerden que, así lo dice Pablo, digo pues, o sea, no se les olvide, recuerden que Cristo fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios. Hecho ministro, o sea, prestó servicio diligentemente. ¿A quiénes? A los judíos. A los que Pablo aquí escribe de la circuncisión. Se refiere a los judíos. Cristo fue hecho ministro, sirvió diligentemente a los judíos por la verdad de Dios. ¿Por qué? Cristo hizo esto porque Dios es fiel a sus promesas, ¿ya? Por eso el Señor vino a su pueblo. ¿Qué promesas? ¿Qué promesas hechas a los padres? Dice acá que Cristo lo hizo a los judíos para confirmar las promesas hechas a los padres. Cristo vino en primer lugar a los judíos porque así se lo prometió a Abraham, a Isaac y Jacob. Pero recordemos que la iglesia es un solo pueblo, compuesto por judíos y gentiles, como ya lo ha expuesto Pablo largamente en esta epístola. Entonces Pablo agrega aquí que Cristo fue hecho ministro de los judíos, también para que los gentiles demos gloria a Dios por su misericordia, para que nosotros los gentiles agradezcamos a Dios haber sido injertados en el olivo natural, como ya lo pudimos ver en el capítulo 11. Continúa el versículo 9 y sumamos del 10 al 12. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Yesé, y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Una vez más, Pablo, para corroborar lo que acaba de decir, utiliza la Biblia, utiliza las Escrituras, con un manejo sublime. Y aquí nos cita libremente Salmos 118 y 117, Deuteronomio 32 e Isaías 11. Pablo entonces, para corroborar lo que acaba de decir, cita los Salmos, la ley y los profetas.
Citando el Salmo 118, Pablo declara que él, Pablo, predica, o sea, confiesa el nombre de Dios entre los gentiles. Citando Deuteronomio 32, Pablo invita a los gentiles a unirse al pueblo de Dios para alabarlo. Citando el Salmo 117, Pablo invita ahora a los gentiles, pero de una forma específica, a alabar al Señor. Y finalmente, citando Isaías 11, Pablo indica a Cristo como la raíz de Yesé, el centro y fruto de la adoración de los gentiles. ¿Y por quién, producto de quién, podemos dar gloria a Dios? El llamado de Pablo se hace más extensivo aún en el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Nuevamente nos encontramos aquí con el deseo de Pablo para con la iglesia en Roma a modo de una oración, como ya lo vimos en el versículo 5. ¿Ya? Aquí es el deseo de Pablo para la iglesia en Roma a través de una oración. En primer lugar, ¿a quién le pide? Le pide al Dios de esperanza. Recordemos que Dios es quien nos da esperanza y la reparte a quienes confían en Él. ¿Qué le pide en esta oración? Que llene a los cristianos de todo gozo y paz. El gozo que no puede ser explicado con palabras, al que se refiere Pedro en su primera epístola. No solo gozo, sino que también paz. La paz de la que Pablo, escribiéndole a los filipenses, se refiere como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este gozo que no puede ser explicado con palabras y una paz que sobrepasa todo entendimiento es lo que Pablo pide a Dios para nosotros los cristianos. La pregunta es, ¿a través de qué podemos obtener este gozo y paz? Creyendo. Así lo obtenemos, o sea, poniendo en práctica nuestra fe, que no es nuestra, recordemos, Dios la pone en nosotros, a lo que Pablo se refiere como por la virtud del Espíritu Santo, ¿ya? Somos dotados de esa fe, de poder creer por la virtud del Espíritu Santo. ¿Para qué nos servirá entonces este gozo y esta paz? Para vivir y soportar las tribulaciones con la vista en la esperanza en la vida eterna, como ya lo hemos visto en otras partes de esta epístola. Con esta oración Pablo termina la última exhortación de esta epístola, sobre aceptarnos en amor los unos a los otros y glorificar a Dios como una sola voz. Desde el versículo 14 de este capítulo hasta el fin de la epístola, Pablo comienza un tono mucho más personal, pero no por eso aislado del resto de la epístola. Pablo en esta última sección demuestra, con el ejemplo del mismo, una vida de santificación, la consecuencia de un alma justificada por la fe. Una vida ejemplar, con mucho tacto y modestia, prudente y humilde, y sobre todo preocupado por los sentimientos ajenos. Comienza entonces esta última sección, versículo 14. Empero cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aún vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Pablo comienza esta última sección, este versículo de hecho, con un apelativo, o sea, con una palabra, un conector, empero, ¿ya? Hay que entender esta palabra traducida al español como empero, que es una idea, una conexión que representa una conclusión distinta a lo que se podría creer según lo visto anteriormente. Ya, entonces Pablo lo que está queriendo decir aquí es, pese a todo lo que ya hemos tratado, concluyo lo siguiente. ¿A qué se referirá con esto? Pablo durante toda la epístola no ha escatimado en señalar errores y problemas en la iglesia en Roma. ¿Ya? Entonces, de forma natural debería ser una conclusión en este mismo tenor. Pero ahora, con este conector de empero, Pablo, cual amoroso pastor, en vez de concluir de manera fatal, equilibra con positivismo, siendo positivo en cuanto a la iglesia en Roma, diciendo, cierto estoy yo de vosotros, o sea, estoy seguro de que ustedes, hermanos míos, están llenos de bondad, o sea, viven y practican el amor cristiano, viven y practican siendo bondadosos, o sea, generosos en amor, y no solamente en amor, sino que en acción. No solo llenos de bondad, sino que también llenos de todo conocimiento. Un conocimiento estudioso, piadoso, humilde de las Sagradas Escrituras, pero por sobre todo una sabiduría práctica. Entonces Pablo está seguro que ellos están llenos de bondad y llenos de sabiduría práctica. Pablo está seguro que ellos tenían ambas características que los facultaban para amonestarse unos a otros. O sea, tenían estas características que equilibradas les permitía tener un juicio, les permitía juzgar con justo juicio las faltas los unos a los otros. Mas
Os he escrito, Pablo agrega, versículos 15 y 16, mas os he escrito, hermanos, en parte resueltamente, como amonestándoos por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, y ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo entonces dice, concluyo que ustedes están llenos de bondad y llenos de conocimiento, ¿ya? Pero quiero que sepan esto, que yo les he escrito a ustedes resueltamente, o sea, les he escrito con atrevimiento, siendo incisivo, no escatimando en críticas, eh, algunas cosas que señaló en esta epístola Pablo. La tendencia a creer que no se debían cumplir los mandamientos, una tendencia que encontramos hasta el día de hoy en nuestra iglesia. La arrogancia de algunos, la oposición a las autoridades de gobierno, la burla de los fuertes a los débiles y la condena de los débiles a los fuertes. ¿Ya? Entonces Pablo les escribe resueltamente, ¿ya? Con atrevimiento sobre estas críticas, para amonestarlos, dice como amonestándolos, o sea, para recordarles lo que ya sabían ellos. ¿Por qué hizo eso? Por la gracia que de Dios le había sido dada. Pablo les dice, por esta gracia yo les he escrito con amonestación y amor, porque Dios así me lo encomendó, con un especial ministerio a los gentiles, ¿ya? Como ministro del Evangelio. ¿Para qué? Para santificación de los gentiles mediante el poder del Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que mira a Dios, porque no osaría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios. Pablo entonces, como ministro de Dios, señala que tiene de qué gloriarse, pero no de algo que él haya hecho por sus propios méritos, sino que tiene de qué gloriarse por lo que Cristo Jesús había hecho por medio de él. ¿Ya? Las cosas que Cristo había hecho a través de él, a través de Pablo. El mensaje de Pablo siempre se limitó a lo que Cristo había obrado a través de él. Nunca palabras humanas o testimonio egocéntrico. Nunca psicología o técnicas de persuasión vacías. El mensaje de Pablo siempre se limitaba a lo que Cristo había obrado a través de él. ¿Para qué utilizaba Cristo a Pablo? Para obediencia de los gentiles. Y Pablo finaliza esta parte, este versículo, estos versículos agrupados, señalando los medios que utilizaba Cristo para evidenciar su obra en Pablo. O sea, como un sello, como un distintivo de decir, confíen en él viene de parte mía. ¿Qué cosa? El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo era el distintivo de Pablo para poder presentarse en nombre de Cristo Jesús a los gentiles. En primer lugar, el poder del Espíritu Santo se manifestaba en Pablo a través de palabras y obras que eran inspiradas, cosa de la que no gozamos nosotros. Desde el término de las Escrituras no gozamos del poder del Espíritu Santo en nosotros a través de la inspiración de palabras. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es iluminarnos. Pero la palabra de Dios ya se encuentra toda escrita, no hay una inspiración nueva. No solo a través de esto, sino que el sello de Pablo de venir en nombre de Cristo Jesús también se da a través de milagros y prodigios, lo que encontramos en la Biblia también traducido como señales. Sobre este punto dedicaremos un estudio más adelante. ¿Por qué? Porque los milagros a través de personas específicas servían como una señal de que Dios las utilizaba por inspiración y uso directo, ¿ya? Por lo que ya no existen. Lo que no quiere decir que Dios no obre milagros a día de hoy. Como les digo, más adelante dedicaremos un estudio a este punto específico. Continúa el versículo 19 hasta el 21. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento, sino como está escrito. A los que no fue anunciado de él verán, y los que no oyeron entenderán. El ministerio de Pablo, hasta el momento de escribir esta carta, había sido limitado al Evangelio de Cristo en Jerusalén hasta el Ilírico, ¿ya? Hasta el momento de escribir esta carta había abarcado esa zona. Desde Jerusalén, o sea, partiendo desde ahí, sus alrededores, hasta el Ilírico, una provincia romana que a día de hoy podría ser Croacia, ¿ya? Por ubicarnos un poquito Croacia. Pasando por Antioquía, Siria, Galacia, Macedonia, Éfeso, Corinto, etcétera, etcétera. Ese había sido el ministerio de Pablo hasta ese momento. Pero el anhelo de Pablo era predicar el Evangelio donde Cristo antes no fuese nombrado, ¿ya? Donde ningún apóstol u obispo hubiese predicado.
lo que Pablo se refiere como para no edificar sobre ajeno fundamento. De hecho, eh, Pablo era tanto su anhelo que finalmente pudo visitar Roma, pero fue varias veces encarcelado ahí. Era inclusive su deseo ir más al occidente, lo que hoy sería Francia, España y Reino Unido. Él quería ir donde no hubiese ajeno fundamento. Quería llegar inclusive hasta esa zona, la zona, el extremo occidente de Europa. Por eso conocemos a día de hoy a Pablo como un plantador de iglesias. Pablo era un misionero que plantaba iglesias. A la iglesia en Corinto, la primera carta a la iglesia en Corinto, Pablo se refiere así a él y dice, yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Pablo se llamaba a sí mismo y lo conocemos nosotros como un plantador de iglesias. Pablo, para justificar este estilo misionero, su estilo de ministerio, Pablo cita Isaías 52:15, ¿ya? Donde dice, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Aun cuando esta profecía se refiere a Cristo, el Mesías, Pablo consideraba que el llamado de Jesús a su ministerio, recordemos camino a Damasco, era a cumplir esta labor en términos más universales, ¿ya? Su ministerio a los gentiles, donde no hubiese antes ajeno fundamento. Versículo 22, por lo cual aún he sido impedido muchas veces de venir a vosotros. Debido a este ministerio especial que tenía Pablo, no había podido visitar Roma aún. De hecho, muchas veces había querido ir, como ampliamente lo expone en el primer capítulo de esta epístola. Continúa, más ahora, no teniendo más lugar en estas regiones y deseando ir a vosotros muchos años cuando partiere para España iré a vosotros, porque espero que pasando os veré y que seré llevado de vosotros allá, si empero antes hubiere gozado de vosotros. Dos razones por las que Pablo deseaba ir a Roma. Primero, porque como misionero, plantador de iglesias, ya no quedaban lugares en el oriente próximo a Roma donde aún no se hubiese predicado el Evangelio. Recordemos el ministerio de todos los otros apóstoles y obispos, ¿ya? Habían abarcado ampliamente Jerusalén y sus alrededores, toda esta zona oriente de Roma. Y en segundo lugar, por su amor a los cristianos en Roma. De hecho, aquí lo manifiesta, ya llevaba muchos años deseando visitarlos. Como hemos visto hasta ahora, el deseo de Pablo era llegar a los extremos occidentales del continente europeo. Roma no era su meta final. Él deseaba visitarlos de camino a España. Un paréntesis. Llegó finalmente Pablo a España. Bíblicamente no tenemos registro de esto, ¿ya? Pero existen escritos extrabíblicos, cartas de contemporáneos de Pablo, que señalan que efectivamente estuvo en España. Pero estos escritos, al no ser inspirados, no podemos dar certeza de ellos por fe en la inspiración del Espíritu Santo, por lo que el estudio de estos escritos requiere más análisis y es más complejo. Ya entonces no podemos dar una respuesta tajante de si efectivamente estuvo o no en España Pablo, pero ese era su deseo. Pablo entonces le señala de que él deseaba ir a España, ¿ya? Y de paso vería a los romanos. ¿Significa esto acaso que era un trámite para él? ¿Que pasar por Roma era simplemente un trámite? La respuesta es no. Porque Pablo aquí lo señala, antes de continuar su viaje a España, Pablo deseaba primero gozar de la compañía de los hermanos en Roma. Quería visitarlos, quería orar con ellos, quería compartir el pan con ellos, quería cantar salmos juntos como una sola voz, quería reír con ellos, quería llorar con ellos, quería exhortarles la palabra del Señor, quería oír su testimonio cristiano de ellos y ellos querían oír el de él. Quería ayudarlos en labores domésticas, etcétera, etcétera. Quería gozar de la compañía de ellos. No quería simplemente ir de paso. Más ahora, parto para Jerusalén, agrega Pablo, a ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén. Porque les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en los carnales. Otra razón por la que Pablo aún no visitaba Roma era porque en paralelo al ministerio de la predicación del Evangelio, Pablo también tenía el ministerio de la piedad, ¿ya? De la piedad, de ser piadoso con los hermanos. La iglesia, específicamente el caso de la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Jerusalén estaba pasando mucha pobreza, ¿ya? Mucha pobreza. Sobre este evento encontramos un testimonio de Pablo cuando le escribió a los Gálatas, donde él relata el momento en que su ministerio fue confirmado por el resto de los apóstoles en Jerusalén. ¿Ya? En Gálatas 2 está este testimonio. Y le dice, y como vieron la gracia que me era dada,
Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé para que nosotros fuésemos a los gentiles, ¿ya? Y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, ¿ya? Solo le habían pedido eso, confirmando su ministerio le habían pedido que se acordaran de los pobres. Recordando entonces en el ministerio de Pablo que no solo el alma requiere de alimento, también el cuerpo necesita de sostén. Cristo mismo evidenció esto en el Sermón del Monte, donde estaba alimentando espiritualmente las almas de sus seguidores, pero tuvo compasión de ellos, tuvo compasión de la gente y multiplicó los panes y los peces. Efectivamente, esto habían entendido las iglesias, muchas iglesias que estaban en las zonas de Macedonia y Acaya, y habían realizado ofrendas, ¿ya? Para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Entonces Pablo, que había pasado por esas iglesias, había recolectado estas ofrendas y debía llevarlas a Jerusalén. Los gentiles, especialmente en estas zonas de Macedonia y Acaya, lo que podríamos decir a día de hoy el norte de Grecia, se sentían en deuda con los judíos. Se sentían en deuda con los judíos, porque habían sido, por misericordia de Dios, añadidos a los beneficios espirituales de ellos, de los judíos. Ellos siendo gentiles, nosotros siendo gentiles, habíamos sido añadidos a los beneficios espirituales de los judíos, de la iglesia compuesta en parte por los judíos. Y ahora ellos deseaban retribuirles en beneficios carnales, ¿ya? De esta manera querían retribuir a la misericordia de Dios por añadir a los beneficios espirituales. Pablo entonces le agrega y le dice, así que cuando hubiere concluido esto y les hubiere consignado este fruto, pasaré por vosotros a España. Y sé que cuando llegue a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo iría entonces a Roma de camino a España, cuando hubiese entregado la ofrenda en Jerusalén. Lo que se refiere a Pablo como cuando les hubiese consignado este fruto. ¿A qué se refiere con esto? Les hubiese consignado este fruto. Los cristianos judíos aún experimentaban cierto recelo hacia los cristianos gentiles. ¿Por qué? Porque la iglesia gentil crecía y crecía, en cambio la iglesia en Jerusalén, la iglesia judía, estaba en muchos problemas. También la iglesia gentil no se abstenía de muchos alimentos que ellos aún consideraban impuros. Hay que entender, pero no hay que justificar este recelo. Este recelo no era justificado porque si hubiesen puesto real atención a la predicación de Cristo, se darían cuenta que no tenía lugar este recelo. Porque Cristo mismo había dado bendición al centurión, que no era judío, señalando que ni en todo Israel había hallado tanta fe. Entonces este recelo a los gentiles era injustificado. Esta ofrenda entonces que llevaba Pablo señalaba que ellos eran un mismo cuerpo. ¿Ya? La iglesia Macedonia y Acaya señalaba con esta ofrenda una ofrenda de paz, que ellos eran un mismo cuerpo, que efectivamente la salvación de los gentiles era genuina, pues la estaban demostrando con hechos, con frutos. Y Pablo les agrega y les dice, yo sé y sé que cuando llegue a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. O sea, él estaba consciente y seguro de que su visita a Jerusalén iba a ser positiva, ¿ya? Que iba a ser de bendición. Y les agrega sobre esto, ruego, empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por la caridad del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios. Pablo, terminando este capítulo, realiza una exhortación final sumamente íntima. Les dice, les ruego, hermanos, o sea, de todo corazón les pido a ustedes, mis hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos un único Señor. El Señor de la iglesia en Jerusalén, el Señor de Pedro, el Señor de Pablo, el Señor de la iglesia en Roma, el Señor de la iglesia en Chillán, etcétera, etcétera. Un mismo Señor, somos hermanos. No solo por esto, sino que también nos une un mismo amor, un mismo poder, un mismo sello, que es el Espíritu Santo. Les pido entonces íntimamente que como hermanos lo ayudaran orando por él a Dios. Les pide ayuda, ayuden. Originalmente esta palabra significa que lo acompañaran en esta lucha. La pregunta es, ¿cómo podía la iglesia en Roma acompañar en esta lucha a Pablo? Orando por él a Dios. De hecho, una de las muestras más hermosas de amor cristiano es orar los unos por los otros. ¿Qué les pide Pablo? Pedidos de oración. Que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. La primera petición de oración de Pablo era que Dios lo librara de la mano de los judíos rebeldes, de los perseguidores, de los cuales Pablo había sido uno de ellos, los perseguidores de los cristianos. Pablo, siendo ya cristiano, había sido perseguido por ellos, y de hecho lo habían intentado matar en más de una ocasión.
Y la segunda petición de oración de Pablo es que pese al concilio en Jerusalén, que lo encontramos evidenciado en Hechos 15, que lo pudimos ver hace poco con nuestro hermano David Jara, aún existían cristianos judíos que veían con recelo a los cristianos gentiles. Entonces el deseo, la petición de oración de Pablo, era que esta ofrenda de generosidad ayudara a alivianar asperezas. Concluyendo entonces, versículo 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. El deseo de Pablo era que no hubiese problema con la persecución de los judíos rebeldes en Jerusalén y que la ofrenda fuese recibida con amor por la iglesia en Jerusalén y que produjera alegría y gozo. De esta manera, Pablo podría dirigirse a Roma con gozo. Pero, como dice el dicho, el hombre propone y Dios dispone, en Hechos 21 y 22 encontramos lo que realmente sucedió. Pablo finalmente fue arrestado en Jerusalén. De hecho, casi lo mataron. Y también ocurrieron muchísimos problemas y peleas entre los hermanos en la iglesia de Jerusalén. El Señor contestó en su soberanía de que Pablo debía padecer esto, pero el deseo de oración de Pablo era que ojalá no hubiese pasado eso. Y concluye finalmente el versículo 33 y esta exhortación final. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo nos señala entonces que por sobre todos los problemas, por sobre las disputas entre fuertes y débiles, por sobre los problemas entre cristianos judíos y cristianos gentiles, por sobre los problemas entre judíos rebeldes y cristianos, por sobre inclusive la persecución y de hecho la muerte, el único capaz de dar paz real a nuestros corazones es Dios. Y gloria a Dios por eso. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y esa era la oración de Pablo por la iglesia en Roma. Esa era la oración de Pablo por nosotros. Esa es la oración de Pablo de la iglesia. Que todo cristiano pueda acogerse a esta promesa del Señor. Que la paz que Él da es única, es verdadera y es plena. El deseo de Pablo era que siempre la paz de Dios estuviera en el corazón de los cristianos. Paz entre Dios y ellos, entre Dios y los cristianos. La paz que solo podemos alcanzar por medio del sacrificio de su Hijo. La paz también de vivir en santidad, la paz que uno adquiere al buscar la santidad. La paz entre hermanos, entre cristianos. La paz, de hecho, con nuestros enemigos. Y también la paz con las autoridades. Esta paz del Señor que llena nuestras vidas y se manifiesta en todas nuestras relaciones. Y Pablo finaliza este capítulo con un fuerte amén. Sí, ese debe ser nuestro deseo, la paz con el Señor, la paz con nuestro entorno. Y Pablo finaliza esto con un fuerte amén, que así sea. Que el Señor les bendiga, hermanos. Este es el capítulo 15. Los invito entonces a la próxima semana a poder concluir el estudio verso a verso de esta hermosa epístola con el estudio del capítulo 16. Que el Señor los bendiga.